En este video vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones, un resumen de lo más importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la membrana mitocondrial interna hay 4 complejos proteicos, 1, 2, 3 y 4, que lo que van a hacer básicamente es transportar electrones. Bien, se van a ir transportando los electrones y asociado a ese transporte de electrones va a estar el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces todo ese bombeo de protones hacia el espacio intermembrana va a generar todo un gradiente de protones que finalmente va a ser aprovechado por la ATP sintasa, que también está en la membrana mitocondrial interna, que no aparece acá en la imagen, pero está en la membrana mitocondrial interna. Entonces la ATP sintasa, a partir de ese gradiente de protones, va a poder sintetizar ATP. Entonces, yendo a lo que es la cadena de transporte de electrones, tenemos el complejo número 1, que es la NADH deshidrogenasa, el complejo número 2, la succinato deshidrogenasa, el complejo número 3, ubiquinona citocromo C óxido reductasa, y el complejo número 4, citocromo oxidasa, que es este que está acá. Entonces, a grandes rasgos lo que va a ocurrir es que en este caso, en el complejo número 1, el NADH va a ceder sus electrones finalmente para reducir a una molécula que es la ubiquinona y se forma ubiquinol. El complejo número 2 también, digamos, cumple la misma función. O sea, el succinato se va a oxidar a fumarato y bueno, van a ocurrir una serie de cosas en el medio, pero finalmente se va a reducir la ubiquinona a ubiquinol. La diferencia es que acá, en el complejo número 1, se bombean 4 protones y en el complejo número 2 no se bombea ningún protón. Luego, digamos, en el complejo número 3, el ubiquinol va a reducir al citocromo C. Y en el complejo número 4, el citocromo C finalmente reduce al oxígeno, se reduce a agua. En el complejo número 3 se bombean 4 protones hacia el espacio intermembrana y en el complejo número 4 se bombean 2 protones. Acá lo que se muestra es digamos, las distintas formas a partir de las cuales se puede reducir a la ubiquinona. Una que ya la dijimos es a partir del NADH. El NADH se va a oxidar a NAD+, y digamos le pasa los electrones, por decirlo de alguna manera, a esta flavina mononucleótido se llama, que luego le transfiere los electrones a centros ferrosulfonados y bueno, finalmente se va a reducir la ubiquinona a ubiquinol. Después, lo otro que vimos es en el caso del complejo número 2, el succinato que se oxidaba a fumarato, el FAD, digamos, asociado a eso, el FAD se reduce a FADH2 y luego el FADH2 le transfiere los electrones a también centros ferrosulfonados y finalmente se van a transferir a la ubiquinona para obtener ubiquinol. Pero estos dos no son las únicas formas, sino que hay otras. Por ejemplo, este caso, bien, del glicerol trifosfato citosólico, se va a reducir el FAD a FADH2 y luego el FADH2 va a reducir a la ubiquinona para dar ubiquinol. Y otra forma también es a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Se van a ir transfiriendo los electrones y también se reduce a la ubiquinona. Acá lo que se muestra, lo mismo que estuvimos viendo, un poco más en detalle, pero digamos es lo mismo. Simplemente tener en cuenta que acá, por ejemplo, esta Q representa a la ubiquinona oxidada. Y una vez que tiene QH2, este es el ubiquinol. Está reducida porque tomó, digamos, ya se le transfirió los dos electrones. O sea, en el caso del NADH, estos dos electrones que pierde, ¿no? Se oxida a NAD+, luego estos dos electrones se van transfiriendo por acá y finalmente llegan a la ubiquinona que toma dos protones de la matriz y se reduce a ubiquinol. Y luego con el succinato, lo mismo que ya estuvimos viendo. Se oxidaba a fumarato
Y bueno, finalmente el ubiquinol se reduce a ubiquinol. Una vez que está acá, el ubiquinol, digamos, se permanece en la membrana mitocondrial interna, y luego el ubiquinol lo que va a hacer es, en el complejo número 3, reducir al citocromo C. Por una molécula de ubiquinol se obtienen 2 citocromos C, por eso acá está multiplicado por 2. Acá se bombean 4 protones al espacio intermembrana. Acá se bombean 4, 1, 2, 3, 4, y en el complejo número 2 habíamos dicho que no se bombea ningún protón. Y luego, finalmente, en el complejo número 4, el citocromo C, ya reducido, son 2 moléculas en realidad de citocromo C, viene para acá, para el complejo número 4, y bueno, por una serie de pasos que acá no lo vemos en detalle, finalmente se va a reducir el oxígeno a agua, y 2 protones netos pasan al espacio intermembrana. Y bueno, esto simplemente es lo mismo que venimos viendo, incluso más simplificado, pero acá lo que se agrega es lo que yo había mencionado al principio de la ATP sintasa. Esta es la ATP sintasa que va a aprovechar todo este gradiente de protones que se formó en el espacio intermembrana. Lo va a aprovechar, ¿por qué? Porque estos protones, digamos, luego pasan del espacio intermembrana nuevamente a la matriz y, digamos, esto permite, digamos, es más complejo, pero, digamos, todo este pasaje de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, permite la síntesis de ATP. En realidad, no es la síntesis de ATP, sino la liberación de ATP, porque la ATP sintasa no tiene problema, digamos, por decirlo de alguna manera, no tiene problema para sintetizar ATP. El tema es que una vez que lo sintetiza, no lo puede liberar. Entonces todo este gradiente de protones va a generar un movimiento que finalmente va a permitir la liberación del ATP. Pero bueno, o sea, lo que hay que tener bien claro es que el gradiente de protones generado por toda esta cadena respiratoria, ¿no? Todo este transporte de electrones, va a permitir finalmente que se obtenga ATP.